Vamos a aplicar Bézier entonces. La referencia de processing nos explica justamente que las curvas de Bézier se realizan con un comando que es Bézier justamente, en el que se pasan cuatro parámetros. Bien, o sea, perdón, se pasan cuatro puntos. Vamos a usar esta forma, sino también en la versión tridimensional. Bien, pero vamos a usar la versión bidimensional. ¿Y cómo funcionan esos puntos? Bueno, la idea es la siguiente. En Bézier hay, de los cuatro puntos que se pasan, hay dos puntos que son los extremos. Bien, y hay otros dos puntos que vendrían a ser los puntos de control. Entonces, si yo pongo acá un punto de control, acá si pongamos este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3 y este es el punto 4, lo que pasaría es que la línea sale del primer punto, se ve curvada por el segundo punto de control, pero conforme se va acercando al punto 4, se va a ver influenciada por el punto de control 3, que es el del punto 4. Bien. Entonces, obviamente, como, bueno, ahí como muestran en el ejemplo, si yo hiciera algo como esto, pongo los dos puntos acá, los extremos, y los puntos de control los pongo así, bueno, ¿no? O sea, P1, P2, P3 y P4, entonces esto haría algo así, ¿bien? Para que nos demos una idea. Entonces, ¿cómo se define Bézier? Bueno, en Bézier, justamente, si ustedes se fijan, este x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, x4 y 4 son respectivamente las coordenadas x y de los puntos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el x1 y el y1, así como el x4 y 4, son los dos puntos del extremo del Bézier, y los otros dos puntos, el x2 y 2, x3 y 3, son los puntos de control, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer algunas pruebas con Bézier. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a definir, voy a hacer un objeto para hacer curvas de Bézier, porque en realidad lo que yo quiero es tener un poquito más de flexibilidad en el uso de esa curva. Particularmente a mí lo que me interesa es poder hacer un objeto que me permita hacer que esa curva se pueda modificar en tiempo real, ¿no? Vamos a definir un escenario, una pantalla de 1000 por 600 píxeles y, bueno, voy a guardar esto para que me quede entre los ejemplos de hoy. Una aclaración que quiero hacer, que me parece importante, es que esta clase da por supuesto o por leído ya clases anteriores de video que ustedes deberían haber visto. Por ejemplo, no voy a explicar acá cómo se construye un objeto, esa es una clase que considero vista previamente, o sea, ustedes necesitan ver la clase de construcción de objetos, necesitan ver la clase de coordenadas polares, digo, por si no explican alguna, no entienden alguna de las cosas que voy a explicar hoy, también necesitan ver coordenadas polares, y necesitan ver el objeto Rayleigh, que hoy un poquitito lo voy a explicar, pero bueno, pero es un objeto que también está explicado en los videotutoriales que ya hemos publicado en nuestro canal. Bien, entonces, digo, yo hay muchas cosas de que hoy las voy a pasar relativamente rápido porque entiendo que ya están explicadas en otros videotutoriales. Vamos a abrir una pestaña para armar un objeto que le voy a llamar curva de nombre. Que va a ser el objeto que justamente va a alojar, pero me va a también permitir controlar a esta curva de Bézier. Y entonces, ¿qué es lo que voy a traerme? ¿Qué es lo que voy a necesitar que este objeto curva tenga? Bueno, yo en principio lo primero que voy a hacer es pasarle los cuatro pares de coordenadas, x, y, ¿no?
que son de los puntos 1, 2, 3 y 4. Estos son algunas de las cosas que mi clase va a necesitar. Y justamente lo primero que voy a hacer cuando me haga un constructor de esta clase es tomar como parámetro, recibir como parámetro estos 4 puntos, ¿no? El xy1, el xy2, el xy3 y el x y el y4. Entonces, ¿qué es lo primero que podría hacer? Bueno, con este objeto curva, como ustedes imaginarán, lo primero que puedo hacer, esto que estoy haciendo es un comentario, aclaro por las dudas, esto es solamente cosmético, yo lo hago para tener un poquito más de legibilidad en lo que estoy programando. Lo primero que voy a hacer es que este objeto pueda ser dibujado. Y lo que voy a hacer es algo bastante trivial, que es básicamente pasarle a un comando Bezier los parámetros de, eh, de la curva. Bien, entonces, acá, una vez que ya definí esta clase, voy a declarar. Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Declarar el objeto curva. Si no, fíjate vos, Daniel, y silencia todo menos a mí. Va a declarar un objeto C de la clase curva. Y lo que voy a hacer es, a este objeto lo voy a inicializar. Perdón, porque me silenció a mí también. Ahí me desilencié. Entonces, voy a declarar acá, ya declaré acá el objeto curva, y lo que voy a hacer acá es inicializar el objeto pasándole los parámetros de la curva. Por ejemplo, le voy a pasar las coordenadas 100, 100 para el punto 1, le voy a pasar la coordenada 400, 150 para el punto de control 2, le voy a pasar la coordenada 200,400 para el punto de control 3, y le voy a pasar las coordenadas 600,500 para el punto 4. Una vez que hice esto, yo puedo pedirle a mi objeto curva que se dibuje en pantalla. Y entonces acá tengo, este es el punto 1, el punto 2 debe andar por acá, el punto 3 debe andar por acá, y este es el punto 4. Bien. Por las dudas le voy a pedir que no utilice color de relleno. Vamos a dejar, bueno, el stroke lo dejo, si está de color negro. Usted me podría decir, bueno, pero profesor, ¿usted podría haber directamente aplicado el comando este, decir con los 4 comandos? Sí, es cierto. Pero ¿cuál es el paso que quiero dar yo ahora? A ver, esperen que me voy a acercar el escritorio para tenerlo más cerquita acá, en mi explicación. Yo lo que quiero hacer es que estos puntos de control, el punto 2 y el punto 3, los voy a definir en forma polar, es decir, los voy a describir en relación a un ángulo y a un radio. Bien, porque voy a suponer que esta curva yo la quiero modular modificando el ángulo de estos puntos de control, por ejemplo, ¿no? Y me resulta mucho más sencillo definir estos puntos de control en términos de un ángulo y una distancia y un radio, ¿no? Que es la forma de escribir coordenadas polares, que andar describiéndolo en términos de coordenadas cartesianas como una posición de x, y. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un par de cosas. La primera que voy a hacer es, me voy a sumar a un método que se va a llamar cruz, que básicamente me va a permitir dibujar una cruz en unas coordenadas x, y. Esto es porque yo quiero poder dibujar los puntos de control. ¿Bien? Para que ustedes los vean. Y lo siguiente que voy a hacer, bueno,
la forma que dibujo coordenada en una cruz es muy sencilla, ¿no? O sea, dibujo una línea que va de x menos 10 a x más 10, y después otro que va de y menos 10 a y menos 10. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es, sobre una coordenada x, y, dibujo la que va de menos 10 en x a 10, y después lo mismo en y, de menos 10 a 10. Entonces dibujo una crucecita de 20 por 20 píxeles, ¿no? ¿Y qué es lo siguiente que voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a crear otro método del objeto que va a hacer lo siguiente. Lo voy a ir armando de a poquito para que ustedes entiendan. Lo primero que voy a hacer es, le voy a poner un push style para abrir y un pop style para cerrar. ¿Qué es lo que hace en el push style y el pop style? El push style guarda todos los atributos de dibujo como está en este momento. Es decir, el color del stroke, el color del fill, el tamaño del grueso del stroke. Digo, cualquier atributo que tiene que ver con el dibujo, esos que ustedes cambian y a partir de ahí todo lo que dibuja se cambia, como lo definir los colores, lo va a guardar el push style. Entonces, todo cambio que yo haga ahora acá en medio, entre el push y el pop, cuando yo haga pop, los va a deshacer y va a volver a como estaba antes. Cuando ustedes hacen un objeto, es muy importante que si ese objeto cambia atributos de dibujo, como cambiar el color de relleno o el color de contorno, el objeto devuelva las cosas como estaban antes. ¿Bien? Porque se entiende que los objetos tienen que estar encapsulados, es decir, que lo que se hace dentro de un objeto, no, digamos que el programador no tiene por qué ver qué es lo que es programado dentro de un objeto. Una vez que se programó y está funcionando, ya debería despreocuparse. Pero para esto también hace falta que el objeto no modifique el código principal del programa. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Bueno, voy a dibujar eh, usando la famosa, ¿cómo se llama? Instrucción cruz, y de color rojo voy a dibujar los 4 puntos de, de control. Bien, o sea, los extremos y los control. Y voy a dibujar en color negro la curva en sí misma. Esto lo puedo hacer básicamente ejecutando de la función dibujar puntos de control, la función dibujar. Entonces yo puedo venir acá y ahora reemplazar, voy a comentar entonces dibujar y voy a poner dibujar punto control. Entonces ahora tengo la curva de Bézier y tengo los 4 puntos, P1, P2, P3 y P4. ¿Sí? Y para que se entienda cuál es P1 y P4, perdón, P2 y P2 y P3, es decir, los puntos de control, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar unas líneas de un color verde un poquito más transparente, y voy a dibujar una línea que vaya del punto 1 al punto 2, es decir, lo que acá en mi dibujo sería esta línea, ¿bien? Y después voy a dibujar otra línea que vaya de P3 a P4. ¿Bien? Entonces ahora si ejecuto esto, ahí tengo mi curva de Bézier con los 4 puntos de control, o sea, los dos extremos y los 2 puntos de control. Pero ahora voy a definir un conjunto de variables extras que son justamente para manejar estos ángulos que a mí me interesa poder controlar. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar a mi objeto un conjunto de variables que va a ser el ángulo 1 y el radio 1, que va a ser el del punto de control 2, y el ángulo 2 y el radio 2, que va a ser el del punto de control 3. ¿Bien? ¿Y cómo puedo definir la relación entre esos ángulos y radios y esos puntos? Bueno, acá tengo que hacer justamente el uso de las coordenadas polares. Ustedes recordarán, si vieron la clase de coordenadas polares, que si yo tengo un punto X, Y, y
necesito obtener el radio y el ángulo en el que se encuentra ese punto, o sea, pasarlo de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, la transformación en processing sería la siguiente. El radio es igual a la distancia entre, acá sería este punto que es el punto de origen, porque vamos a tomarlo en relación a dos puntos, ¿no? Es el punto x0 y 0, entonces esto sería entre, pongámosle x1 y 1. La distancia entre x0 y 0, x1 y 1. Bien. Y el ángulo es igual a una función que se llama atan2, que sería como arco tangente al cuadrado, de i1 menos i0, coma, x1 menos x0. Bien. Lo que estoy haciendo acá es transformar de estas coordenadas cartesianas la relación entre estos dos puntos a un ángulo y un radio, que serían las coordenadas polares. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, acá lo que voy a hacer justamente es aplicar esas transformaciones que acabo de describir y obtener cuál es el ángulo I1 y el radio 1, el ángulo 1 en función de I2, del punto 2 y el punto 1, y el ángulo 2 en función del punto 3 y el punto 4. Bien. Con esto yo me aseguro que los puntos de control están definidos en relación a de dos maneras, de forma cartesiana y de forma polar. Pero ¿qué es lo que a mí me interesaría? A mí me interesaría poder, por ejemplo, a una curva determinada, bueno, esta curva que estaba hoy mostrándoles, poder modificarles el ángulo. Decir, bueno, yo ya sé cuál es el ángulo que tiene esto, pero lo quiero poder modificar para poder jugar con la curva. ¿Bien? Entonces vamos a hacernos acá una función que me permita, un método que me permita modificar ese ángulo. Y entonces me voy a traer acá, esta que está acá, y ahora la voy a explicar. ¿Y cómo funciona? Esta función le voy a pasar cuál es el nuevo ángulo que le quiero aplicar al ángulo actual, ¿no? Y básicamente lo que hago acá es aplicarlo en forma directa, es decir, ángulo 1 le cargo el nuevo ángulo. Pero si yo hago eso solamente, lo que estaría pasando es que estoy moviendo este ángulo, pero el punto en cuestión, el punto que yo quiero mover, no lo tengo que mover, lo tengo que ahora, lo necesito actualizarlo en función del nuevo ángulo. O sea, por ejemplo, si lo muevo acá, tengo que encontrar cuáles son estas nuevas coordenadas cartesianas que se produjo al realizar este giro. Y acá tengo que utilizar otra transformación, ¿no? Esto que estaba acá era la transformación para pasar de cartesianas a polares. Pero yo ahora necesito la transformación inversa, es decir, pasar de polares a cartesianas. ¿Y cómo es la transformación para pasar de polar a cartesiana? Bueno, esta distancia, que podríamos llamar delta X, y esta distancia, que la podríamos llamar delta Y, se describen como dx va a ser igual a radio por el coseno del ángulo. Y el dy va a ser igual a radio por el seno, lo escribo en inglés porque la función en processing está en inglés, del ángulo. Bien. Entonces, y como la relación de este punto es en función de este, lo que voy a tener que hacer es describir, como ustedes van a ver acá, que x2 es a partir de x1, porque es el punto, ¿no? Justamente asignándole ese delta x, es decir, el desplazamiento, si quieren se lo escribo acá, vamos a hacerlo así, para que sea un poquito más pedagógico. Entonces, lo que hago después es a x2 le sumo el delta x. Básicamente lo que estoy haciendo es, si yo acá tengo el punto 1 y tengo un radio y un ángulo
en el que se está describiendo dónde va a estar parado el punto 2, entonces yo tengo que, a partir de la coordenada en X, que de el punto 1, obtener cuál es la coordenada en X del punto 2. Y lo que tengo que hacer es a X1 sumarle este desplazamiento en X. Bien, para que justamente... ¿Por qué? Porque si este punto, en vez de estar acá, estuviera acá, tengo que hacer todo esto trasladado. Entonces esto, traducido, sería esto, ¿no? A X2 le sumo, digo, para obtener X2 le sumo a X1 el desplazamiento en X, que ya calculé acá. Y esto sería lo mismo, ¿no? Tendría que obtener cuál es el desplazamiento en Y, y a I1 le sumo el desplazamiento en Y para obtener el I2. Bien. Todo esto mismo lo tengo que hacer con el ángulo 2, ¿no? Acá le pongo ángulo 2, acá le pongo radio 2. Y la diferencia que va a haber acá es que acá el punto final extremo es el punto 4 y el que estoy obteniendo con este punto de control es el punto 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, yo ahora podría, por ejemplo, hacer que esta curva le cambie el ángulo 1 a partir del ángulo 1, o sea, tomando de referencia el valor anterior, más 2 grados. Le vamos a sumar 2 grados por cada fotograma. Vamos a borrar este que está acá, pero ya no sirve. Yo si ejecuto, van a ver lo que pasa. ¿Mm? Ven que la distancia que tiene es siempre la misma, porque el radio lo está conservando. Lo que está cambiando es el ángulo. Y podría, qué sé yo, hacer lo mismo con el ángulo 2, pero acá le voy a restar, por ejemplo, 1.3 grados, que se mueve en el otro sentido. ¿Bien? Entonces uno se mueve en sentido horario y el otro se mueve en sentido antihorario. Bien, entonces yo con esto ya puedo trabajar con las curvas de una forma mucho más fluida. Obviamente tendría que hacer algo parecido, tendría que hacer un par de funciones parecidas a esta, si lo que quisiera es cambiar los radios. Yo las voy a, que es exactamente la misma función porque la transformación es la misma, pero en vez de asignar un nuevo ángulo, lo que estaría asignando es un nuevo radio. Las voy a copiar, pero fíjense que la función es exactamente lo mismo, no cambia nada, porque en realidad la transformación de coordenadas polares a cartesiana que se produce es la misma. ¿Preguntas hasta acá antes de que avance? Vamos a ponerlo a andar mientras. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que siga? Si me está preguntando en el chat, a ver, voy a abrirlo porque no lo... No, no hay preguntas de bestiario en el chat todavía. Ah, ok, perfecto. Bien, Florencia Adam me parece que perdón, ahí que preguntó. y dígame qué preguntó, así no me facilita la cuestión. ¿Es posible hacer que la línea esté recta y tome una curva medio abrupta al final que quede como un gancho? Sí, digamos, eso tiene que ver con los puntos de control. A ver, digo, si vos al punto de control, digamos, del P2, lo ponés medio en línea con P1 y ¿cómo se llama? Al, al P3 lo pones como mirando para el otro lado, seguramente la curva va a ser una cosa medio así.
Bien, pero eso hay que buscarlo, es una cuestión de ir encontrando los valores. Es bastante dúctil. No sé si te respondió con esto la duda. De todos modos, ahora vamos a ver cómo hacer para encadenar muchas curvas de Bézier, que es donde empieza a hacer la cosa como bastante más potente.